con el día de hoy, porque fíjate que ya se cumplen 19 años de los peores atentados registrados en la historia de los Estados Unidos y que marcaron un antes y un después, ¿verdad? Sin duda. Incluso para el periodismo internacional. Fueron 19 hombres de la red terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, los que secuestraron 4 aviones comerciales, los estrellaron en las Torres Gemelas de Nueva York, en el Pentágono en Washington y en las afueras de Shanksville, en Pensilvania. Una jornada inolvidable en la que 2.977 personas perdieron la vida. Todos los años se hacen ceremonias muy emotivas en cada uno de estos lugares. Sin embargo, por la pandemia, hoy será muy distinto. En el lugar donde se encontraban, por ejemplo, el World Trade Center, no habrá un escenario como lo hacen usualmente, ya que los familiares tendrán los nombres de las víctimas pregrabados que se van a transmitir online durante la mañana. Eso sí, podrán reunirse presencialmente en el monumento y escuchar los nombres de sus seres queridos leídos en voz alta. El vicepresidente Mike Pence estará en el homenaje de Nueva York, mientras que el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden planean asistir a una ceremonia en el Monumento Nacional del vuelo 93 en Pensilvania. Muchos se preguntan qué va a decir el mandatario en su discurso, ya que la pandemia de coronavirus ha dejado 195.000 muertes, afectando mucho más al país que los atentados del 11 de septiembre. Recordemos que además que él mismo lo dijo así, describió el brote del coronavirus como un ataque mucho peor que Pearl Harbor y el 11 de septiembre, no lo digo yo. Según informes, la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, gatillada por estos atentados, ha dejado hasta el momento más de 37 millones de personas desplazadas. Los talibanes aún tienen poder en Afganistán. Trump ha declarado que la ocupación estadounidense de ese país fue un gran error. Prometió traer a los soldados norteamericanos de regreso a sus hogares e inició, en definitiva, el proceso de paz con los talibanes después de las negociaciones de su administración que duraron casi 2 años. De hecho, ya hay declaraciones y un viaje de Mike Pompeo en torno a esto. También pretende retirar sus tropas en Siria e Irak y anunció recientemente esta semana que va a reducir el número de soldados en Irak de 5.200 a 3.000 este mes. Claro, pero como tú decías, Mariane, ya han pasado 19 años y esos conflictos continúan abiertos, es decir, no logró establecerse en sistemas desde el punto de vista político estables, que es lo que se buscaba, ¿no? Terminar con los talibanes en Afganistán. Posteriormente vino el 2003 la guerra en Irak, una intervención que fue además absolutamente cuestionada por la comunidad internacional, salvo los aliados de Estados Unidos en ese momento, por hacerlo sin el respaldo de las propias Naciones Unidas, pero es parte también de lo que hemos visto es la política exterior de Estados Unidos, independiente incluso, y eso es muy importante, del color político de los gobiernos. Exactamente. Bueno, aquí hay que hablar también del terrorismo. ¿Qué ocurrió con el terrorismo después de esto? Al-Qaeda, obviamente, una vez que es asesinado Osama Bin Laden, asume un nuevo líder, siguen operando y después parte de esa red se transforma en lo que es el Estado Islámico. Y ahí comienza una nueva era del terrorismo, con decapitaciones, con la idea de crear, ¿verdad?, todo un reinado, un califato en la zona, y ahí empiezan con la muerte también de al-Baghdadi, el líder de ellos, que pasan los lobos solitarios, sobre todo en Europa, son los que toman fuerza y ahí se desencadenan una serie de atentados terroristas. Uno de los más grandes registrados fue en Francia, en París, con la muerte de decenas de personas. Entonces, eso sigue activo. Sí. De hecho, en tiempos de pandemia, ellos también se han frenado en sus ataques y han llamado a sus seguidores a mantener las precauciones sanitarias. Sí, es bastante particular esa situación porque se mantienen activos. Independiente que se ha visto mermado producto de la guerra en Siria y en fin. Hemos visto distintas acciones, Mariane, quizás no con el nivel de impacto que claro, tiene un ataque como las Torres Gemelas u otros que vinieron después en Europa, pero sí de manera permanente. Y ojo que la mayoría de las víctimas del terrorismo islámico es justamente en los países islámicos. Es allí donde permanentemente hay acciones terroristas que quizás no tienen tanta repercusión a nivel mediático en Occidente, pero que están permanentemente sufriendo los efectos del yihadismo. Exactamente, junto con Europa.